Muy buenas noches, mis amigos, hermanos que nos escuchan y nos ven en este momento. Qué privilegio es tenerles con nosotros y les damos la más cordial bienvenida a la programación de esta noche. Esperamos que puedan disfrutar de ella. Vamos a continuación, como todas las noches, mis hermanos, a poner nuestra programación en las manos del Todopoderoso. Bendito Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque nos das nuevamente la oportunidad de comunicarnos contigo y con nuestros hermanos a través de la oración. Bendice esta programación y a cada uno de los hermanos y amigos que están pendientes de ella. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sigue en sintonía de Hope Media Honduras, llevando esperanza. Y ahora tenemos nuestra parte donde todos podemos participar entonando nuestro canto tema dedicados a la tarea. Adelante, todos juntos. Ahora, mis hermanos, vamos a buscar en las Sagradas Escrituras el libro de Levítico, el capítulo 27 y el versículo 30 para tener acá nuestra lectura bíblica para esta noche, y dice de la siguiente manera: el diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová. Es cosa dedicada a Jehová. Después de haber escuchado la lectura de la palabra del Señor, ahora seremos deleitados por un hermoso especial por nuestros hermanos de Hope Media Chiapas, titulado La Biblia. Disfrutemos de esta ofrenda musical.
fascina porque el viento desenvuelve en su argumento un cuento de mi niñez. Llego con tal interés a mi presente periodo y descubro de algún modo en la palabra sagrada que el necio no entiende nada, pero cree saberlo todo. Quiero ser la voz audible de Dios en este planeta, que con versos de poeta hace tu luz accesible. Eres un Dios invisible y difícil de explicar, pero yo tendré a actuar ante aquellos que te acusan por tu no existencia y usan 1000 armas para matar. Profeso una religión diferente a las demás, porque yo vivo con paz entre la fe y la razón. La Biblia en el corazón sigo guardando, y un día, sin tener melancolía, ni prejuicios ni pecados, me verán por todos lados predicar con poesía. La Biblia a mí me parece un manantial infinito, en el cual yo soy bendito desde que el sol amanece. Mi rostro no palidece, al contrario, puedo ver cómo es que el amanecer le proporciona a las aves todos los conceptos claves que yo me encuentro a leer. Cada vez que yo te leo en un continuo presente, abro corazón y mente, purificando el deseo, y gracias a ella creo en un Dios diseñador, que se volvió redentor por los pecados del mundo. Porque Él sintió el profundo sacrificio por amor. La Santa Biblia en la ruta más oscura nos enseña el camino que diseña una verdad absoluta. A una mente diminuta, en ella encuentro un destino, y con ella yo ilumino todo mi mundo, pues es una lámpara a mis pies, una luz en mi camino. Nos dice la hermana Elena de Huay, el pueblo de Dios es llamado a una obra que requiere dinero y consagración. A continuación, mis hermanos, el tema de esta noche que está a cargo del pastor Samir Sarmiento, secretario ejecutivo de la Asociación de Comayagüela, con el interesante tema, el uso del diezmo en la iglesia adventista. Pastor Samir, el tiempo es para usted. Muy buenas, hermanos, un saludo muy cordial en esta semana tan especial de la Santa Convocatoria. Hoy nos reunimos para poder compartir un mensaje más acerca de la palabra de Dios y cómo puede ser útil para nuestra vida cristiana. Quisiera invitarles a que podamos inclinar el rostro y poder orar antes de poder iniciar. Señor y Padre, gracias por la oportunidad que nos das en esta ocasión para poder compartir tu palabra. Permítenos entender el mensaje que nos tienes preparados para nosotros, Señor. Permítenos, Señor, poder poner nuestra vida en armonía con tales principios y nuestros pensamientos. Y que cuando participemos para servirte a ti, podamos hacerlo de todo corazón. Quédate con nosotros y háblanos a la luz de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. En esta ocasión, hermanos, el mensaje es el uso del diezmo en la iglesia adventista. Hay una cita muy especial que la encontramos en el libro de Levíticos, capítulo 27, versículo 30, donde nos dice: el diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová. Es cosa dedicada a Jehová. Levítico 27, 30. Como hemos podido compartir en los diferentes mensajes de esta semana de Santa Convocatoria, nos damos cuenta, hermanos, de la importancia y de lo sagrado que es el diezmo para Dios. Tan importante que Él dice, es cosa delicada para Él.
Cuando nosotros hablamos de la delicadeza, sabemos que es algo que cuidamos, que protegemos, que guardamos con mucha seguridad para poder evitar que sea afectada o dañada. De igual manera, tiene que ser el diezmo para con nosotros, esa cosa delicada para Jehová. Por lo tanto, hermanos, siendo que es algo delicado, nosotros debemos de recordar que como iglesia también tenemos una responsabilidad ante Dios en el manejo y el uso adecuado de los mismos. Cuando usted y yo, como parte de esta iglesia, como miembros de la iglesia adventista, damos y le entregamos nuestros diezmos al Señor, muchas veces queda en nuestra mente, ¿y cómo son usados? ¿De qué manera son distribuidos? ¿Cuál es la forma en que esos diezmos son manejados a nivel administrativo? Trataremos a lo largo del mensaje de esta noche poder compartirles a ustedes que puedan entender y conocer parte de la historia de cómo ha sido en el transcurso el manejo del diezmo y cómo es en el día de hoy. A la luz de la palabra, claro está. La palabra de Dios nos dice a través del profeta Malaquías en el capítulo 3, versículo 10, un texto que muchas veces es muy repetido en nuestras iglesias. Traed todos los diezmos a la tesorería y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová, a ver si no abro las ventanas de los cielos y vacío sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. La palabra de Dios, hermano, nos habla de poder traer ese diezmo a la alfolía, a la tesorería, al fondo. ¿Para qué dice? Para que haya alimento en la casa de Dios. Para que haya alimento en la obra de Dios. Pero también, hermanos, una cosa es entregarlo, como dice la primera parte de este versículo. La otra dice que es una bendición para aquel que lo entrega. Y esa es la bendición que usted y yo no nos podemos perder. El uso de los diezmos, hermano, es tan fundamental que si de verdad queremos manejarlo, debemos conocer cómo es el sistema financiero que se maneja a través de la iglesia adventista. A veces, como parte de esta congregación, de esta iglesia, nos damos cuenta que desconocemos un poco de cómo son manejados los diezmos y los recursos que le entregamos al Señor para ser administrados por la iglesia. Por esa razón, hermanos, al ver el uso de los diezmos bíblicos, nos damos cuenta, hermanos, de la forma como Dios instituyó al antiguo Israel para que pudiese manejar de una manera muy adecuada el fondo de los diezmos. La historia de nuestra iglesia nos muestra, hermanos, cómo fue el proceso para poder llegar hasta el tipo de administración y de financiamiento de cómo se manejan estos recursos. Si nos remontamos al año de 1870, a finales de esos años y a principios de los 80, hermano, el diezmo era entregado y utilizado como bien les parecía a los líderes de la iglesia. Se construía templos, se arreglaban las bancas, se invertían en diferentes actividades y recursos. Es interesante, hermanos, que todos esos fondos en esos años era manejado a nivel local. Pero a través de los años y al ver la necesidad del desarrollo de la obra de Dios, se tuvieron dando y tomando algunas decisiones importantes. Fue para el año de 1880, hermanos, cuando la Asociación General toma la resolución de prohibir el diezmo como uso para la construcción de los templos. Interesante. Es cuando se toma la primera decisión administrativa para manejar adecuadamente los diezmos. Si ustedes recuerdan, hermanos, para la construcción, cuando hablamos de construcción de diezmos, de templos, a través de los diezmos, recordamos algunos relatos especiales en la Biblia. Cuando fue construido el santuario, cuando fue construido el templo de Salomón. No fueron construidos, no salió el rey David ni salió Moisés a decirle al pueblo, miren, tráiganme los diezmos para poder construir el santuario y construir el templo. No, la Biblia nos dice, hermano, que estos líderes llamaron al pueblo a ofrendar, porque es de ahí donde debemos nosotros utilizar para poder construir nuestros templos a través de las ofrendas. Hermanos,
Fue a través de esa ofrenda abundante que dice la palabra de Dios que Moisés tuvo que decirle al pueblo, miren, ya no traigan más, porque hay más que suficiente. Al igual que David y Salomón, cuando hicieron los preparativos y construyeron el templo respectivamente. Las ofrendas fueron utilizadas para eso, no los diezmos. Por esa razón, la iglesia, el primer paso que da, dice, no podemos utilizar el diezmo para la construcción de templos. En el año de 1883, todavía el pastor Lytton Jones da un paso más adelante, proponiendo que las ofrendas podían ser usadas para ayudar a los pobres, pero no era apropiado que también el diezmo fuera utilizado para ese fin. ¿Por qué? A veces uno piensa en qué sentido es de que yo quiera dar usar mis diezmos para poder ayudar en la caridad. Hermanos, cuando la Biblia podemos observar, era a través de las ofrendas que el pueblo de Dios tenía que separar esa parte de una manera voluntaria para poder apoyar a sus conciudadanos y hermanos. No era el diezmo. El diezmo era, como decía el profeta Malaquías, traed el diezmo al alfolí. Y como dice esta versión, tráiganla a mi tesorería, a la tesorería de la casa de Dios. El diezmo, hermanos, tiene un uso sagrado. Y es por eso, hermanos, que nosotros debemos de darle esa importancia. Tomando en cuenta este principio, hermano, la Asociación General en el año de 1884, el presidente de la iglesia, George Buckler, toma una resolución con todo el pleno en el Congreso de la Asociación de 1884, donde se adopta el establecimiento de las normas de que el diezmo de las iglesias tenía como objetivo el poder apoyar en la obra de los campos para los pastores, como también de la presencia adventista en territorios extranjeros. Fue así como a través del diezmo los pastores empezaron a poder recibir un recurso propio para dedicarse al 100% en la obra de Dios. Hermanos, también no podemos olvidar que fue en ese mismo año cuando se toma la resolución que cuando la iglesia enviaba el diezmo a las asociaciones, las asociaciones, tenía que enviar por lo menos el 10% de esos ingresos a la asociación general. Y de ahí poderlo manejar muy sabiamente. Fue en ese mismo año, en el año 1888, cuando se toma estas resoluciones, y en el año de 1890 la iglesia comienza a usar el diezmo para poder también no solamente orientar el diezmo al salario de los pastores, sino aún al sistema educativo que son los maestros de nuestras instituciones educativas, hermanos. Por esa razón, para nosotros es importante recordar, y vemos ahora que el centro del manejo y del uso del diezmo está orientado en el esparcimiento del mensaje de salvación. Porque eso era la base bíblica. El diezmo era entregado a los sacerdotes, era llevado al templo para que hubiese alimento en el templo, con el fin de que ese trabajo ministerial, ese trabajo sacerdotal en la antigüedad, debía de ser usado y manejado y realizado de la mejor manera. Si usted se da cuenta, como pastores de la iglesia adventista, nosotros no podemos tener otra responsabilidad o otro trabajo o recibir ingresos de otros negocios. ¿Por qué? Porque el diezmo por el cual usted y yo entregamos a la iglesia y por el cual estos ministros son pagados, debe de ser usado para el uso sagrado del esparcimiento del evangelio. Por esa razón la historia de nuestra iglesia es maravillosa, porque a través de los años pudimos ver cómo el Señor fue orientando y guiando a los líderes para poder establecer un sistema financiero adecuado para el manejo de los recursos.
Fue en la década de 1890 en que la iglesia comenzó a usar el diezmo para poder saldar también a los maestros de Biblia y a los capellanes de las instituciones educativas. Y en el año de 1898 se hizo provisión para que el diezmo fuera usado también para aquellos misioneros de ultramar que abrían la obra a través del sistema médico misionero en las diferentes partes del mundo. El mensaje estaba expandiéndose y ese mensaje, esa expansión era realizada gracias al manejo adecuado de los diezmos. Por esa razón, hermanos, cuando nosotros como miembros de la iglesia nos sentamos cada sábado y compartimos y entregamos y devolvemos de las bendiciones de Dios, nos damos cuenta y podemos tener claro, hermanos, que esos recursos son administrados y financiados de una manera correcta en la iglesia. La sierva del Señor nos dice en el manuscrito, en el libro Manuscritos Inéditos, tomo 1, página 185, hemos de llegar cada vez más a darnos cuenta que los diezmos y las ofrendas de nuestro pueblo que ingresa en la asociación deberán ser usados para el mantenimiento de la obra. No solo para las ciudades de Norteamérica, dijo ella, sino también para todos los campos extranjeros. En el contexto del tiempo de la hermana White, las diezmos se habían mantenido solamente en aquellas iglesias que estaban ahí en Estados Unidos, pero la visión de la hermana era más amplia a los campos extranjeros, dijo ella. Que los medios tan celosamente recogidos sean distribuidos con altruismo, sigue diciendo la cita. Los que se dan cuenta de las necesidades de los campos de la misión no se verán tentados a usar el diezmo para aquello que no es necesario. Cuando hay una organización adecuada y reglamentos en los cuales se deben de manejar, no habrá derroche, sino que todo estará orientado de la manera correcta para su uso. Además agrega en el siguiente párrafo de la misma página 185, todos podemos ser tentados a ser egoístas en el uso de nuestros recursos, pero conseguiremos poder para resistir a esas tentaciones cuando analicemos las necesidades de los campos a los que se dedica poca atención. Hermanos míos, dijo, den de forma generosa de sus medios al Señor, y el Señor bendecirá sus ofrendas. El Señor espera estas ofrendas y los ángeles de Dios están impresionando el corazón de aquellos por cuyo bien se dan. Hermanos, los recursos que usted y yo compartimos y devolvemos al Señor no solamente se quedan a nivel de la iglesia local, no solamente a nivel de una asociación o misión local, no solamente a nivel de una unión, a nivel de un país o algún territorio local. No. Esa ofrenda, ese diezmo es para poder llevar el mensaje a todo el mundo. Y en cada uno de los diferentes niveles se va distribuyendo de la mejor forma. Nos damos cuenta, hermanos, que esa distribución a nivel mundial fue una de las últimas decisiones que se tomaron para que pudieran ser distribuidas de la mejor forma. Cuando nosotros nos damos cuenta en lo que concierne a la distribución del diezmo, cuando el diezmo es entregado en la iglesia, hermanos, la iglesia es responsable de poder enviar ese diezmo tan íntegramente para que la entidad superior de la iglesia, que en estos casos son las misiones y asociaciones, lo puedan recibir en su tesorería. Ese diezmo, después de haber sido recibido, entonces la iglesia local debe de nombrar y enviarlo, no solamente después de estar en la asociación misión, debe de enviarlo de acuerdo y siguiendo el modelo bíblico, diezmar a su entidad superior, en este caso a la unión. Por esa razón es necesario que seamos fieles, porque el mantenimiento y el sostenimiento de la obra de Dios depende de los recursos de Dios, no de sus recursos ni de mis recursos, hermanos,
Porque como leímos en el libro de Levítico capítulo 27, versículo 30, el diezmo es sagrado para Dios. Es una bendición. Así que la obra de Dios se mantiene con los recursos de Dios. Por esa razón, hermanos, al nosotros compartir, encontramos cómo los procesos se van manejando de una manera adecuada. Al recibir la iglesia y al enviar esos recursos, es responsabilidad de que todos los niveles puedan manejarlos de una manera correcta. Hermanos, este plan de repartición procura que todos los niveles de la iglesia tengan los recursos necesarios para garantizar el avance de la obra de Dios y el sustento digno de los obreros. Que todos entendamos que somos un canal de bendición para otros, sin importar, cuán pequeño pudiera ser nuestra contribución. Al hacer esta repartición, estamos llevando a la práctica el principio inspirado que los medios tan celosamente recolectados sean generosamente distribuidos. ¿Se dan cuenta, hermanos? A veces podemos tener iglesias grandes o pertenecer a una feligresía donde hay muchos recursos que se recogen en la tesorería. Pero también, hermanos, hay hermanos, no solamente dentro de nuestro territorio, a nivel nacional aquí en Honduras, sino también a nivel mundial, donde hay una necesidad que el mensaje pueda llegar con mayor accesibilidad a ellos. Y es gracias a la entrega y a la devolución fiel de nuestros diezmos y ofrendas en que nuestra iglesia puede lograr esos objetivos. Los recursos, nos dice esta cita especial, que tan celosamente son recolectados y son cuidados, deben de ser entregados y distribuidos generosamente. Hermanos, como miembros de la iglesia debemos entender que como iglesia adventista del séptimo día se ha formado y se tiene un sistema adecuado para el manejo correcto de los recursos del Señor. Nuestra responsabilidad es ser fieles a Dios como sus hijos, poder obedecer sus principios y sus mandatos, siéndoles fieles en nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Pero hermanos, el plan de Dios no solamente se limitaba que fuera manejado el recurso a nivel local como pastores. No, Él quería aún que la obra de Dios pudiera seguir esparciéndose a través también de los diezmos, al manejo adecuado cuando empezaron a surgir las instituciones educativas, de tal manera que la iglesia empezó a analizar y ver de qué manera también podía ser ayudado el sistema educativo. A tal punto, hermanos, como mencionábamos anteriormente, que los maestros de Biblias, los capellanes de las instituciones educativas, debían y podían también ser pagados por el diezmo que recibía la asociación. Es por esa razón, hermanos, que dentro del sistema educativo también los diezmos son distribuidos de tal manera que puedan recibir parte de estos ingresos para el manejo adecuado de la parte espiritual de nuestras instituciones educativas. ¿Saben? Como pastor de la iglesia adventista he tenido la oportunidad de poder dirigir diferentes instituciones educativas y nos damos cuenta, hermanos, cuán importante es tener un maestro de Biblia o un capellán que asista espiritualmente a nuestros niños y jóvenes. Hermanos, las instituciones educativas son un pilar importante dentro de nuestra obra. Porque la gente que no conoce de Cristo, la gente que no forma parte de nuestra familia espiritual, toma la decisión de traer a sus hijos para que aprendan acerca de Cristo Jesús. Es maravilloso escuchar a muchos padres decir: yo tengo a mi hijo en una escuela adventista por los principios cristianos que se le inculcan ahí. Por eso, así como la gente que no forma parte de nuestra familia espiritual confía en nuestra educación, más importante también es para nosotros confiar en ella, porque es ahí donde deben de ser educados nuestros hijos. Y hermanos, no puedo pasar
sin dar ese comercial. Poderles invitar, si usted todavía no ha tomado esa decisión de poner a su hijo en una institución educativa adventista, hoy le lanzo esa invitación. Porque, hermanos, los principios bíblicos que la iglesia enseña no son negociables. Es por esa razón, hermanos, que las asociaciones y las misiones, cuando reciben ese fondo de los diezmos que trasladan las iglesias, tienen un reglamento y una norma de distribución de los mismos. A tal punto, hermanos, que un 6% de esos ingresos son orientados a las escuelas primarias de nuestras instituciones. Mientras que el 4%, aparte del 6%, otro 4% son enviados a nuestras diferentes instituciones educativas de nivel medio. Y un 6% de esos diezmos son enviados y distribuidos para la educación superior, para nuestras universidades. ¿Se dan cuenta, hermanos? Un 16% de esa porción del diezmo está orientado para el sistema educativo, para que maestros de Biblia, para que capellanes puedan también enseñar a Cristo en cada una de las aulas de estas instituciones. Cuán importante entonces, hermano, debe de ser para nosotros el poder conocer y ahora saber que nuestros recursos no solamente se quedan a nivel de la iglesia, sino también a nivel de nuestro sistema educativo. Hermanos, la sierva de Dios fue muy clara al decir: se ha dado una luz clara en cuanto a que aquellos que ministran en nuestras escuelas, que enseñando la palabra de Dios y explicando las Escrituras, educando a los alumnos en las cosas de Dios, deban de ser pagados por el diezmo. ¿Se dan cuenta? En la antigüedad, hermanos, cuando el pueblo entregaba el diezmo, hermanos, ¿se acuerdan ustedes? El Señor había hecho la tribu de Leví que no tenía herencia. Dentro de esa tribu se habían distribuido en ciudades de refugio en diferentes partes del territorio de Israel para poder salvaguardar y mantener los principios claros de Dios en medio del pueblo. Y eso es lo que hace el manejo de los recursos. Aquellos sacerdotes, aquella tribu de Leví era pagada y se les entregaban recursos de los diezmos para que pudieran subsistir en sus familias y en sus hogares. Pero ellos tenían la responsabilidad en esas ciudades de refugio de poder educar al pueblo. Esa era la responsabilidad de los levitas. Enseñarle las normas del Señor. Se transformaron en guías espirituales en medio de todo el territorio de Israel. Hoy los pastores, los maestros de Biblia, los capellanes, son esa luz en medio de nuestras iglesias, de nuestras instituciones, para que el mundo también conozca de Cristo Jesús. Cuán maravilloso es saber, hermanos, que hasta el día de hoy la iglesia ha tratado de manejar esos recursos de la manera más correcta y adecuada, hermanos. Pero no solamente a nivel del sistema educativo. Como mencionábamos también, hermanos, la obra del diezmo, el recurso y el manejo de estos recursos estaban orientados también para el alcance misionero para otros territorios, hermanos, a nivel mundial. Es por ello, hermano, que todo proyecto que tenga como meta suprema la ganancia de almas y la proclamación del mensaje bíblico puede ser subvencionado con el diezmo. Cuando todos los recursos, hermanos, son orientados para la evangelización, hermanos, debemos de tener claro que van con la bendición de Dios. Por esa razón, hermanos, no podemos pasar desapercibidos. El diezmo puede ser usado apropiadamente para la producción y la transmisión, hermanos, de programas de medios de comunicación. Ahí se pueden utilizar, hermanos, a través del internet, a través de algunos otros medios televisivos, hermanos, de materiales impresos. También pueden ser usados, hermanos.
El diezmo puede también utilizarse, hermano, en los proyectos misioneros del campo local, a través de las campañas evangelísticas, hermano, a través de la distribución de materiales elaborados, de la compra de Biblias que se le entregan, así como cada vez en nuestro territorio, cuando un hermano es recibido en nuestra iglesia y es bautizado, uno de los primeros regalos que la iglesia le da es una Biblia. Y esa Biblia fue adquirida gracias a esos diezmos. Pero hermanos, no solamente queda ahí. La asociación también puede usar el diezmo para el sostenimiento personal de los médicos misioneros, hermanos. Cuando la iglesia pone un plan de poder proyectar y esparcir el mensaje en otros territorios, hermanos, también pueden tomarse parte de estos recursos para el manejo adecuado de los mismos. La iglesia adventista, hermanos, ha tratado de formar un plan financiero a la medida de la Biblia. No como ellos quisieran manejarlo, como la iglesia anhelara o desearía manejarlo, sino como la Biblia nos pide que deben de ser manejados. Hermanos, todo proyecto, recordemos, que tenga como meta la evangelización, hermanos, puede ser administrada y sustentada por los diezmos. Cuán importante es para nosotros, hermanos, el poder seguir cumpliendo este principio. Pero ¿en qué no podemos usar los diezmos, hermanos? Ya hemos visto cómo la iglesia usa, pero de acuerdo a las normas, cuando el diezmo es recibido dentro de la asociación y dentro de la unión, hermano, entonces ahora miremos en qué no se debe de usar. La Biblia, hermanos, nos dice, y recordando la cita de Malaquías 3:10, que debe traer el diezmo al alfolí es para que haya alimento en la casa de Dios, para sostener esa obra. Cuando nosotros leemos el libro de Levíticos, en las ordenanzas de los diezmos, hermanos, dice que eran recibidos y enviados al sacerdote. Y ahí usted podía dar y entregar toda la parte de la bendición. Cuando Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec, hermanos, ustedes recuerdan, él no se puso a cuestionar en qué los iba a utilizar Melquisedec, porque la responsabilidad de Abraham en ese momento del patriarca era ser fiel a Dios y devolverle lo que a Dios le corresponde. Pero también ahora la responsabilidad venía sobre Melquisedec, cómo debía de administrar ese diezmo. No podemos dudar, hermanos, y pensar que Melquisedec, siendo sacerdote del Señor, supo administrarlos de la mejor manera. A tal punto, hermanos, que el apóstol Pablo en el libro de Hebreos lo compara con el ministerio sacerdotal de Cristo Jesús. Hermanos, significaba que era un sacerdote fiel en toda la administración de los recursos de Dios. ¿Se dan cuenta? Por esa razón, hermanos, también debemos de saber cuándo y cómo no podemos utilizar los diezmos. Los diezmos, hermanos, no pueden ser utilizados para la construcción de templos. Aunque es importante, hermano, el poder levantar y tener lindas estructuras, hermosearlas, embellecerlas, hermano, pero no son de los recursos de los diezmos. Podemos hacerlo de las ofrendas, como fue construido y levantado, mencionábamos, el santuario en el desierto, como fue construido el gran templo de Salomón, gracias a los donativos y a las ofrendas que todo el pueblo estaba dispuesto a entregar, hermanos. No podemos, hermanos, utilizar también el diezmo para cubrir gastos operativos de la iglesia, hermanos. No, porque es a través también de esas ofrendas donde yo estoy dispuesto a apoyar para sostener aquí en el templo a nivel local. Hermanos, el diezmo es lo que Dios me pide, pero la ofrenda es lo que yo estoy dispuesto a darle a Dios. Por esa razón, hermanos, Dios nos insta a ser fieles, no solamente en los diezmos, sino también en las ofrendas. En Malaquías capítulo 3, versículo 8, nos recuerda el Señor y nos dice, ¿robará el hombre a Dios?
pues vosotros me estáis robando, dijo el Señor. Y preguntáis, ¿en qué te estamos robando? En los diezmos y en las ofrendas. ¿Se dan cuenta, hermanos? A veces nosotros, hermanos, podemos ser muy fieles en nuestros diezmos, pero olvidamos que también las ofrendas son importantes y tienen el mismo valor ante los ojos de Dios. Es por ello, hermanos, que también los diezmos no pueden ser utilizados, hermanos, de la manera como nosotros creamos o quisiéramos hacerlos. Al contrario, hermanos, el manual de nuestra iglesia nos dice, hermanos, que se establece que cada congregación debe de recibir, hermanos, también un informe de cómo se están manejando esos recursos dentro de su iglesia. ¿Cómo se manejan las ofrendas? Hermanos, las ofrendas deben de ser distribuidas también de la forma correcta. Pero, hermanos, las ofrendas se manejan más a nivel local que a nivel administrativo y organizacional. Por esa razón, hermanos, según lo que se puede conocer y saber, y conforme a lo que la hermana Juay nos ha podido compartir, hermanos, el diezmo no debe de ser usado en estas cosas triviales que la iglesia, que aunque son necesarias, sí, pero no son indispensables, ya que nuestras ofrendas tienen esa oportunidad de poder sustentar y mantener y embellecer nuestro templo. Cuán maravilloso, hermanos, es poder ver templos hermosos, sabiendo que también las ofrendas son administradas sabiamente en la obra del Señor. Por eso, hermanos, nosotros debemos de ser y mantenernos firmes y fieles en la obra del Señor, sosteniéndola al devolver los diezmos y también a ser fieles a Dios a través de nuestras ofrendas, entregándole la dadivosidad que usted y yo estamos dispuestos a devolverle. El diezmo no puede ser utilizado para gastos imprevistos, hermano, y no debe de ser considerado solamente un fondo también, hermanos, el diezmo como un fondo para los pobres. A veces, hermanos, nosotros pensamos o creemos que podemos llevar el diezmo a donde nosotros deseamos. En el libro de Deuteronomios, capítulo 12, hermanos, si usted lo busca en su Biblia y encuentra el versículo 11, hermanos, mire lo que nos dice el Señor. Y al lugar que el Señor su Dios escoja como habitación de su nombre, llevarán todo lo que Él ha ordenado. Los holocaustos, los sacrificios, los diezmos, las contribuciones y las ofrendas más selectas que hayan prometido al Señor. Nuestra responsabilidad con el diezmo y la ofrenda, hermano, no es orientarla donde nosotros queremos. Dice la Biblia, hermanos, que es donde ya Dios ha señalado. Y el lugar donde Dios ha señalado, dice el versículo 11 de este capítulo 12 de Deuteronomios, hermano, nos dice que es donde habita el nombre de Dios, donde se proclama el mensaje, hermanos. Esta es la iglesia. No cometamos el error, hermanos, de creer que el diezmo es nuestro y que somos nosotros los que decidimos dónde lo queremos enviar. No, hermanos. El diezmo es una bendición de Dios. Y es por eso que al devolvérselo a Dios, hermanos, el Señor ahora nos obliga a nosotros a mantenernos fieles. Y es una responsabilidad de aquellos que lo deben de administrar. Hermanos, la iglesia necesita seguir siendo fiel al Señor. Porque todavía hay muchos lugares donde no conocen el mensaje de salvación. Nuestra iglesia, hermanos, no es una iglesia local. No es solamente en San Pedro Sula, no es solamente en La Ceiba, no solamente en Tegucigalpa, no solamente en Honduras. Hermanos, nuestra iglesia está representada en todo el mundo, hermanos. En todo el mundo. En cientos de países de los diferentes continentes. ¿Por qué? Por la fidelidad que usted y yo le damos a Dios. Como fieles mayordomos, hermanos, debemos de mantener siempre en alto
esa fidelidad. Pero hermanos, ¿cómo podemos manejar con responsabilidad entonces el diezmo? ¿Y cómo la organización de la iglesia lo debe de manejar adecuadamente? En todos los niveles superiores, nos dice el manual de la iglesia. La iglesia incluso vigila con mayor atención el servicio, dice, de la auditoría de estos recursos, hermano. Se verifican y se revisan anualmente, hermano, para saber que los diezmos están siendo distribuidos de la forma correcta. No podemos tener miedo, hermanos, de cómo se están manejando los recursos en la iglesia. Nuestra iglesia, hermanos, no solamente es un territorio local, como hemos mencionado. Administrativamente, hermanos, también tenemos diferentes niveles administrativos. Está el grupo de iglesias que conforman una asociación, hermano, y esas iglesias envían los recursos para que la asociación los administre, esos diezmos. Y las asociaciones, el grupo de asociaciones, hermano, también forman el siguiente nivel, que son las uniones, hermano, y envían, ellos diezman ese diezmo que recibieron, también lo diezman a la unión con el cual se sostiene esta entidad. Y no solamente a la unión, sino también envían un segundo diezmo a nivel administrativo superior, que es a la siguiente entidad, que es la división que conforma las diferentes uniones de los territorios mundiales. Pero además de ese 20%, hermanos, la iglesia ha dispuesto, hermano, que un 2%, y se espera que para el año 2030, hermano, suma a un 3% ese porcentaje que es enviado cada año a la Asociación General. Toda la iglesia se sostiene y se apoya para el esparcimiento del Evangelio a través de los diferentes niveles en la distribución adecuada de los diezmos. La hermana Elena de White definió, hermanos, que el diezmo es un ingreso para el Evangelio, hermanos. Así lo denomina ella, hermanos. En las diferentes entidades, hermanos, nos damos cuenta que deben de también dar cuenta de cómo se están distribuyendo. Es por eso que a nivel de la asociación, los administradores deben de dar un informe a su junta directiva. A nivel de la unión también se tiene que dar un informe a su junta directiva. A nivel de la división de la Asociación General también se entregan informes de cómo están siendo distribuidos los recursos de la iglesia. Recursos que, como mencionábamos anteriormente, son evaluados, son auditados de manera anual. Por eso, hermanos, no tengamos temor de confiar en la administración adecuada de estos recursos. El informe anual, hermano, que se realiza sobre el uso de los diezmos en las propias operaciones que se reflejan ese último año, es para que la iglesia pueda tener una confianza en que los recursos del Señor, que son los diezmos, son manejados de manera correcta. El ingreso del Evangelio, como mencionaba la hermana Elena G. de White, nos dice que es de uso solemne en lo que contribuye a la salvación de las almas. ¿Se acuerdan lo que decíamos anteriormente? Todo lo que concierne al esparcimiento del Evangelio, para que la humanidad, para que el mundo, para que nuestra comunidad conozca de Cristo, puede ser administrado y financiado por los diezmos. Hermanos, los reglamentos nos han permitido crear un cerco de protección que impide un uso desaprensivo de los recursos del Señor. Además, nos dan un marco que garantiza que los fondos de la iglesia sean manejados en armonía con los lineamientos de la iglesia adventista y no de acuerdo al criterio personal de algún dirigente eclesiástico. Hermanos, no es la decisión de un hombre o de un grupo de personas. Es la decisión de toda una iglesia en el plan del manejo adecuado de estos recursos. Porque los diezmos son el ingreso del Evangelio.
El plan de los diezmos, hermano, garantiza que cada congregación, sin importar su tamaño o poder económico, reciba atención pastoral y espiritual. Porque los que tienen más fondos, puedan contribuir para los que tienen menos para ser atendidos. No importa, hermanos, si la iglesia es la más grande de su ciudad, hermanos, que pueda tener 100, 200, 300, 400 miembros. Eso no importa, hermanos. También aquella iglesia de 10, 15, 20 miembros necesitan ser atendidos espiritualmente. Y es gracias a la unión de todos esos recursos como se puede lograr y se logran estos objetivos. Hermanos, la iglesia se ha esforzado para que su plan y su sistema de financiamiento sistemático y organizacional se maneje sabiamente conforme a la Biblia. La palabra de Dios, hermanos, nos dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. ¿Se dan cuenta, hermanos? También Dios será quien le pedirá cuentas a esos administradores, a ese grupo de personas que hoy tienen la responsabilidad de manejar de la forma correcta los recursos de Dios. Hermanos, es por ello que como miembros de la iglesia no podemos dudar en las promesas que Dios nos ha confiado. Al devolver los diezmos al alfolí, a la tesorería, el Señor promete y dice, va a haber alimento en mi casa. Pero ¿saben qué? Sobre ustedes yo derramaré bendiciones hasta que sobreabunden. Interesante, hermanos. La bendición de Dios caerá sobre aquellos que somos fieles en devolver los diezmos y las ofrendas. La bendición no va a faltar, hermanos. Y usted no puede olvidar, hermano, que cuando usted y yo le somos fieles al Señor, no es para que el Señor nos bendiga. Al contrario, es porque ya el Señor nos bendijo. Y entre más fieles seamos, el Señor más fiel será con nosotros. Al poner en práctica los reglamentos, hermanos, como adventistas del séptimo día, demostramos que el egoísmo no tiene cabida en nuestro esquema administrativo. Porque estamos siendo evaluados, supervisados, hermanos, no solamente por la junta administrativa de los diferentes miembros y representantes de nuestras diferentes iglesias, sino también, hermanos, a nivel financiero somos auditados para poder proteger y cuidar esos ingresos. Los reglamentos, hermanos, que se han establecido impiden que haya una acumulación desproporcionada del diezmo de alguna forma, hermanos. Al contrario, las asociaciones y las misiones, en tanto que otras languidecen por falta de recursos. Hermanos, es ahí donde nosotros podemos ver que cuando una administración no está haciendo bien su trabajo, va a padecer. Pero lo más duro y lo más triste será lo que dijo el apóstol Pablo. Dios espera que también estos administradores sean fieles en todo. Nuestra responsabilidad como miembros, hermanos, es ser fiel con Dios, con nadie más. Y termino, hermanos, leyendo esta linda cita de la hermana White. Los diezmos que se reciben son el ingreso del Evangelio. Que el Señor, hermano, nos permita recordar esas palabras, esa frase. Cuando yo devuelvo mi diezmo, estoy dándole el ingreso del Evangelio al Señor. Que el Señor les bendiga y les prospere a la medida que pueda usted y yo ser fieles de todos los recursos que el Señor ha puesto bajo nuestra administración. Quiero invitarles, hermanos, a que puedan ahí donde están, inclinar su rostro para poder orar. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te damos
por la oportunidad que nos has dado de compartir tu palabra. Que a través de ella, Señor, podemos saber y aprender de que nuestra iglesia, como iglesia adventista, ha tratado de poder acoplar los principios con los principios bíblicos. Que sus normas se han establecido bajo el conocimiento de las Escrituras. Señor, que los recursos que cada iglesia devuelve a través de sus diezmos y ofrendas puedan ser administrados de la mejor manera. Y que siempre, siempre haya alimento en tu casa, Señor. Y que la bendición, la promesa de que las ventanas de los cielos sean abiertas, sea real. Y que sobreabunde sobre cada hogar que ha sido fiel hasta el día de hoy. Y aquellos que tienen desconfianza, que han dudado, que han pensado mal, perdónalos, Señor, y ayúdales a reflexionar, a recapacitar y a seguir siendo fieles a ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué hermoso tema nos ha traído el pastor Samir Sarmiento en esta noche. Y ha sido un gusto contar con la presencia de ustedes en la programación del día de hoy. Pero saben, mañana continúa nuestra segunda Santa Convocatoria con el tema titulado La gratitud, una virtud cristiana, para lo cual les esperamos a ustedes juntamente con toda su familia.
Feliz noche.